Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hoy, en las lecturas, vamos a estudiar por 3 días el cuarto discurso de Jesús como nuevo Moisés. Llegamos al capítulo 18 de Mateo. Y en la primera parte vamos a finalizar esta cuarta carta pastoral, 6 de agosto de 1979. Es una conclusión muy fuerte, muy profunda, muy valiente. Lastimosamente no le han dado continuidad a esta parte final de la cuarta carta pastoral, cuando Monseñor habla de una pastoral de adaptación. Espero no predisponerlos, solamente quisiera motivarlos para que le pongamos atención al audio. Si pueden, no solo escúchenlo una vez, porque no se trata de que el pueblo se adapte a la iglesia, sino que la iglesia se adapte al pueblo. Esto es demasiado profundo para 1979. A la iglesia le encanta que el pueblo se adapte a la iglesia. No le gusta a la iglesia adaptarse al pueblo. Oigamos a Monseñor. Y finalmente tengo la satisfacción de ofrecerles la idea de crear en la arquidiócesis, de intensificar una pastoral de adaptación, principalmente en estas 3 líneas. Una pastoral masiva, como la que tenemos aquí enfrente ahora, una muchedumbre que no la podemos descuidar. La hermosa bajada del 5 de agosto, dirigida por una radio católica en línea pastoral. Ayer hemos hecho una verdadera obra de pastoral masiva en el sentido urbano, donde hay problemas muy distintos de las zonas rurales. Segundo, las comunidades eclesiales de base, los pequeños grupos, donde el Papa dice el Evangelio se hace más amistad, más amigo, más sencillo, más íntimo. Y finalmente, tercero, una pastoral de acompañamiento. Ya urge, porque son muchos los cristianos que dicen que tienen que optar por una situación política, por una organización, y muchas veces por eso pierden su fe. La iglesia no puede abandonar al cristiano que, llevado de la sinceridad de su evangelio, quiere ir a optar en un partido político, en una organización política, y tenemos que seguirlo, pero desde la línea de la iglesia, por una pastoral de seguimiento, para que ese hombre cristiano se sienta que donde quiera que va, lleva el germen del verbo, la semilla de la salvación, la luz del evangelio. Queridos hermanos, perdonen que senté cátedra en una situación tan incómoda como la que ustedes y mis queridos sacerdotes tienen, pero yo también, de pie,
bajo el sol, pero que todo esto signifique algo. Significa dos cosas: que la fiesta del divino Salvador del mundo le da un sentido trascendente a todo este esfuerzo que de Puebla queremos trasladar a la arquidiócesis. Que Cristo nos dice desde su transfiguración: esta es la meta, hacer hombres nuevos, transfigurados, vestidos de Dios, de los que Dios pueda decir: mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Aquel varón de la primera lectura que Daniel miraba como figura de hombre entre la gloria de Dios, los intérpretes dicen que es Cristo glorificado, pero rodeado de todo el pueblo que se salva. Esta es la transfiguración que anhelamos, una iglesia glorificada, pero que mientras peregrina no pierde de vista la meta de sus altos destinos. Y segunda cosa que queremos decir hoy es que este reto del divino Salvador del mundo a nuestro pueblo lo aceptemos cada uno según su propia vocación. Los que somos iglesia, ustedes y nosotros, identificándonos más como iglesia, dentro del propio carisma, dentro de la propia congregación, dentro de la propia vocación de casados o solteros, ricos o pobres, profesionales o jornaleros, que encarnemos el reto que Cristo nos hace para que cada uno de nosotros colabore a la transfiguración de nuestra patria. Así sea. Vamos a tratar de reforzar este contenido que es demasiado grande y demasiado revolucionario para que pueda quedar claro en 8, 3, 5, 10 minutos. Por eso les recomiendo que vuelvan a escuchar esta parte final, que yo les decía que Monseñor en esta homilía él va subiendo poco a poco el tono. Hay que ver esta cuarta característica de esta aplicación de Puebla a la arquidiócesis de San Salvador. Puebla lo hizo en grande para todo el continente. Monseñor lo hace no para todo el país, solo para la arquidiócesis, 4 departamentos: San Salvador, La Libertad, Chalatenango y Cuscatlán. Ahora Chalatenango ya es diócesis, la arquidiócesis solo queda 3 departamentos: Cuscatlán, La Libertad y San Salvador. Pero está claro que esa pastoral de adaptación es altamente revolucionaria. ¿Cómo se hace una pastoral masiva? Cuando hay un conglomerado, cuando hay tanta gente como en la fiesta patronal, en este caso del Divino Salvador del mundo. ¿Qué se le puede decir a esa masa, a esa multitud? Yo veo a Monseñor Romero aprovechando el momento, como cuando Jesús subió al monte, allá en Mateo 5, 6 y 7, se pone en una parte elevada, y según Mateo, Jesús toma el papel del nuevo Moisés, igual que en el monte Sinaí. Ahí en la parte más alta de Judá, ese monte que algunos que conocen, yo no conozco Tierra Santa, dicen que más que monte es una llanura, pero podría llamarse el sermón de la llanura, pero se llama el sermón del monte. Monseñor Romero, frente a esta gran multitud, está llena la plaza, y lanza la cuarta carta pastoral, finalizando con esta pastoral de adaptación, como
podemos atender a las muchedumbres. Segundo, optemos por las comunidades eclesiales de base, porque las comunidades eclesiales de base son reuniones de familias que pueden hacer un juicio crítico de lo que se dijo en el templo en la misa del domingo, el juicio crítico sobre cómo se celebran las fiestas patronales, el juicio crítico de cómo está respondiendo la iglesia a las necesidades del pueblo, etc. Pastoral masiva, la estructura de las comunidades eclesiales de base, y lo tercero y más delicado, la pastoral de acompañamiento. La iglesia no puede y no debe abandonar a sus hijos. Pablo VI nos dejó esa encíclica donde reconocemos que la iglesia es madre y maestra, mater et magistra. La iglesia no puede abandonar a sus hijos a la suerte de los políticos. La iglesia debe acompañar a sus hijos en la opción que los hijos hayan tomado. Yo me hice de este partido, yo me hice de este movimiento, yo me organicé en una organización político popular. La iglesia debe acompañar. Yo estoy seguro que usted, igual que yo, está pensando, eso no pasa. Eso no. A mí en algunas ocasiones me decían, Mauricio, ¿qué pasaría si te obligaran, si te pidieran, si te nombraran capellán militar? O sea, ir a celebrarle misa a los cuarteles. Esto cuando yo estaba recién ordenado. Y yo decía, yo no voy. Hoy no sé qué pasaría, pero en aquellos años, hace 30 años, yo no estaba dispuesto en esa figura del capellán militar. Porque los militares son hombres comunes y corrientes que pueden ir al culto y pueden ir a la misa. ¿Por qué tengo que ir yo al cuartel? Decía en aquel tiempo. ¿A decirles qué? A denunciarlos porque estaban matando a la gente. No sé qué hubiera pasado. Lo importante es que la iglesia de Monseñor Romero sí tiene claridad de la pastoral de acompañamiento. Son muchos los jóvenes, hombres y mujeres, adultos también, que se vieron y nos vimos obligados a tomar una opción radical en aquel momento. Algunos tomaron las armas, tomamos las armas. Otros se quedaron haciendo trabajo en los sindicatos, en las gremiales. Otros se hicieron quizás de los escuadrones de la muerte, pensando que hacían lo correcto. ¿Y qué hacía la iglesia? Monseñor sugiere. Estamos en el 6 de agosto de 1979. Dentro de 4 meses se acaba el 79 y 3 meses más tarde nos van a matar a Monseñor Romero. Estamos a 7 meses del magnicidio, del asesinato de Monseñor, pero dejó los textos escritos para poder asumir el trabajo de una iglesia que se adapta
la pastoral de adaptación, que se adapta a los cambios del pueblo. No que el pueblo se adapte a la iglesia. No es esto lo que está predicando Monseñor. Es muy profundo, solo dejo el punteo. Pero es revolucionario lo que Monseñor Romero propuso y dispuso. Él dijo, senté cátedra. Cuando habla de senté cátedra, es porque habló como arzobispo y son normas, al sentar cátedra, son normas que se deben cumplir. Pastoral masiva, comunidades eclesiales de base por ser la base. Y tercero, pastoral de acompañamiento. Vamos a la parte final, que yo en esto, al escuchar a Monseñor Romero en esta sección, no dejo de pensar en Guillermo Cuellar. Él nos escucha. Saludos, Piquín. Sucede que Monseñor tiene la parte final, que la transfiguración de Jesús sea nuestra transfiguración. Cita a Daniel. Ya sabe usted que yo no le llamo profeta Daniel. Daniel, con su visión del Hijo de Hombre, está siendo glorificado, y Monseñor se fija en un detalle. No solo se glorificó al Hijo de Hombre, sino también a los que están con Él. Entonces la transfiguración de Jesús es nuestra transfiguración. Y la otra parte, la final, con esa transfiguración de Jesús, que es nuestra transfiguración, ya transfigurados usted y yo, hacemos una patria nueva. Note usted que el deseo de transfigurarse, el deseo de la transfiguración, no es para ¡ay, qué lindo se siente! No, la transfiguración es para transfigurar la patria. Ahora, Señor, podrás ser tú glorificado, tal como antes allá en el monte Tabor. Cuando tú veas a este pueblo transformado y haya vida y libertad en el Salvador. Piquín, el Gloria salvadoreño. Yo me glorifico, yo me transfiguro para transfigurar la patria. Ojalá y esta carta nos motive a que donde quiera que estemos, sea que la iglesia nos acompañe o no nos acompañe, que tengamos claridad de que Dios nos transfigura para que transfiguremos la patria. Vamos a las lecturas. Tenemos como primera lectura el libro del Deuteronomio. Ya mañana terminamos el Deuteronomio. Hoy leemos el capítulo 31, mañana el 34 y finalizamos el libro del Deuteronomio. Nos toca después leer el libro de Josué. No saben ustedes cuánto deseo tengo de saltarme ese libro, pero no puedo. Hay que leer el libro de Josué. No me gusta el libro de Josué. Deuteronomio 31, del 1 al 8, dice lo siguiente. Moisés dijo estas palabras a todo Israel. Ya tengo 120 años. En adelante no podré ejercer ninguna actividad. Además, el Señor me dijo, tú no pasarás el Jordán. El Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti. Él eliminará de tu presencia a todas esas naciones y tú las desposeerás de sus dominios. Será Josué el que cruzará al frente de ti como el Señor lo ha ordenado. El Señor tratará a esas naciones como trató a Sihón y a Og, los reyes amorreos, y a sus países,
cuando los destruyó por completo. Él las pondrá en tus manos y entonces ustedes deberán comportarse con ellas conforme a la orden que les di. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni tiemblen ante ellas, porque el Señor tu Dios te acompañará y Él no te abandonará ni te dejará desamparado. Después, Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé fuerte y valiente. Tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará, porque así lo juró a sus padres, y tú los pondrás en posesión de ella. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo y no te abandonará, ni te dejará desamparado. No temas, ni te acobardes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya está viejo Moisés. Ya no puede hacer ninguna tarea. Y va a tener que conformarse con ver la tierra prometida de lejos. Quiero fijarme en 2 puntos. Tal vez usted encuentre más, yo encuentro estos 2. Les he dicho que el libro del Deuteronomio es atemporal, no describe el momento en que el pueblo está en el desierto preparándose para entrar a la tierra prometida. Eso es lo que dice el texto. Pero cuando dice que ya fueron destruidos los amorreos y también el reino de Basán, Og es el rey de Basán, cuando ya están destruidos los pueblos previos al cruce del río Jordán, significa que ya ha pasado mucha cosa, muchas batallas, y ahora toca entrar a la tierra prometida. Tomemos en cuenta entonces, en la parte casi final del libro de Deuteronomio, que esto es un contenido posterior, fue escrito después de toda la experiencia. Ese es el primer punto. El segundo es la importancia que tiene para la conquista de la tierra prometida cruzar el río Jordán. Cuando usted cruza el río Jordán, entró a la tierra prometida. Allá está Egipto, y para dejar la esclavitud de Egipto hay que cruzar el Mar Rojo. Y lo cruzaron. Aquí están en el desierto, y para abandonar el desierto hay que cruzar el río Jordán. Ahí viene la importancia para usted que va siguiendo este programa. Ahí está la importancia de Juan el Bautista. Juan se supo ubicar. Él no se fue al lago de Genezaret a bautizar gente en el lago. Es que el tema no era el agua, era el lugar, era el símbolo. Y el río Jordán es el símbolo de liberación. Como fue el Mar Rojo, signo de liberación de la esclavitud de Egipto, el Jordán es el signo de liberación del desierto. Ahora ya tenemos patria. Cruza el río Jordán. Los que quieran patria, crucen el río Jordán. Sí. Moisés no va a cruzar. Moisés es uno de los seres misteriosos, igual que Melquisedec, igual que
Elías, tienen una característica. Son personas que desaparecen sin morir. No se sabe, no se conoce. ¿Dónde está la tumba de Moisés? No se sabe, no se conoce la tumba del profeta Elías. Por eso son seres misteriosos que desaparecen sin morir. Esto nos traslada a otro momento fuerte cuando llegue Jesús. Jesús es un ser tan misterioso, pero Él muere. Solo que Él resucita. Esto contrapone a Moisés y a Elías. Estamos en la transfiguración de Monseñor Romero del 6 de agosto del 79, y la transfiguración es el encuentro de el nuevo Moisés, según Mateo, con el antiguo Moisés y el misterioso Elías. Jesús los supera porque Él sí muere, pero resucita. En cambio, Elías y Moisés no se dice de la resurrección. Mañana vamos a terminar de estudiar el libro del Deuteronomio y quiero hacer una picardía, no siempre la hago. Cuando usted va a la misa o estudia los textos, se va a dar cuenta que la cita de hoy, para comenzar el cuarto discurso de Jesús en este Mateo, Evangelio de Mateo, cuando usted vaya a la misa o revise las lecturas, dirá que la lectura comienza en el capítulo 18, versículos del 1 al 5, el versículo 10, del 12 al 14. Yo voy a leer picardía, del 1 al 14, para no perder detalles. Así que leemos Mateo 18, del 1 al 14. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo: les aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, este es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Pero el que lleve a pecar a uno de estos pequeños que caen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos, pero ¡ay del hombre por quien viene el escándalo! Si tu mano o tu pie te lleva a pecar, córtatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con 2 manos o 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida tuerto que con 2 ojos ser arrojado al infierno de fuego. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué les parece? Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una. ¿No dejará las 99 en el monte para ir a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 no extraviadas. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria
y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en Mateo. Estamos en el cuarto discurso del nuevo Moisés. A Moisés se le atribuían 5 libros. Mateo dice, Jesús no escribió absolutamente nada, pero nos dejó 5 discursos. El Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6, 7. La instrucción a los 12 apóstoles, Mateo 10. Las parábolas del reino, Mateo 13. Y la instrucción a la comunidad, capítulo 18. Y el número 5, ¿cuál es? El discurso escatológico. Estamos en Mateo y hay que ver de parte de Jesús cuál es la instrucción a la comunidad. La pregunta es clave. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? El más grande es el que se hace como un niño. Note usted que hay 2 maneras de ser grande. ¿Usted se hace grande o a usted lo hacen grande? La pregunta es clave. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? ¿El que se hace grande o al que hacen grande? El que se hace como un niño, ese es el más grande. El que no escandaliza a un niño, ese es el más grande. Monseñor Romero es grande porque usted y yo lo hacemos grande. Él no se hizo grande. Él no dijo, yo soy el arzobispo, respeten. No. Como aquel que dijo, respete al fiscal. No. Monseñor se hizo pequeño y nosotros, el pueblo, lo hacemos grande. Así pasó con Rutilio. Tenía el apellido grande, Rutilio Grande. Pero Rutilio se hizo pequeño. Rutilio se hizo campesino. Rutilio se hizo hermano. Rutilio se hizo compañero. Y el pueblo lo hace grande. La Virgen María era pequeña, joven. Se hizo más pequeña. He aquí la esclava del Señor. Y Dios la hizo grande. La hizo mamá de su Hijo Jesús. Y usted y yo hacemos grande a María. Algunos no. Algunos la hacen chiquita. Yo he escuchado muchas predicaciones. Usted también seguramente las ha escuchado respecto a la Virgen. María solo fue un instrumento, un depósito, un vientre. La hacen chiquita. María no necesita que usted la haga grande. Dios la hizo grande. Porque el Dios del que está hablando Jesús en esta instrucción a la comunidad no quiere que se pierda ni uno solo de los pequeños. Si usted se hizo pequeño, esto es para la comunidad. Usted es miembro de la comunidad. Usted se hace pequeño. Y al hacerse pequeño, Dios lo hace grande. ¿Cómo tiene que ser la comunidad?
la comunidad es de los que se hacen pequeños. Porque de esos que se hacen pequeños, Dios los hace grandes. Ahí está la parábola de las 100 ovejas. Se ha perdido una oveja. En ese momento, esa oveja es pequeña y el pastor la recoge, la lleva de nuevo al redil y esa oveja vuelve a ser grande. Usted se extravió, en ese momento usted es pequeño y Dios lo encuentra y lo devuelve, le devuelve su dignidad y usted vuelve a ser grande. Hay que ver y estudiar esa parábola del hijo pródigo, porque precisamente en esa parábola ese hijo menor se había extraviado, se había hecho pequeñito y Dios lo hizo de nuevo grande. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.